Antes entonces de hablar del tema de enlaces químicos, tenemos que comprender algunos conceptos más, cuáles son los de iones, moléculas y compuestos. Sabemos, como decíamos, que los electrones más externos, de lo que están en esa capa más externa de valencia, que se llama, determinan cómo interactúan los átomos para formar lo que son los iones o las moléculas. Acá, si un átomo cede o gana electrones, se convierte en lo que se llama en un ion, es decir, si pierde electrones, como en este caso, y el otro lo gana, acá hay uno que pierde y uno que gana, entonces este ion se transforma o adquiere carga positiva. ¿Por qué? Porque va a tener un protón más que un electrón, por lo tanto queda con una carga que se diría más 1. Este ion negativo que ganó un electrón que tiene carga negativa, por lo tanto va a tener un electrón de más y por lo tanto va a tener una carga negativa. Entonces uno se convierte en un ion positivo y en otro en un ion negativo. Entonces, debido a las desigualdades entre protones y electrones. Acordémonos, las cargas van a deberse entonces a la cantidad de protones o electrones que tenga de más una molécula. Un átomo. Entonces, la ionización es este proceso de ceder o ganar electrones. Y dentro de la tabla periódica hay algunos elementos que pierden más fácilmente y otros que ganan más fácilmente, dependiendo de cuán completa esté su capa externa de valencia. Vamos a ver, acá el ion calcio, por ejemplo, es generalmente el ion, fíjense que es positivo, tiene dos cargas, 2 más quiere decir que perdió 2 electrones, por lo tanto quedó con 2 cargas positivas. Eso es el calcio 2 más o más 2. Se dio 2 electrones de su capa externa. Ahora, cuando 2 o más átomos comparten electrones, ¿sí? Anteriormente era que ceden electrones o ganan electrones. Acá los comparten, es decir, acá cuando 2 átomos, como en este caso, los están compartiendo, es decir, es como que el electrón está un rato en la de la izquierda, un rato en la de la derecha, entonces ahí se establece, ahí lo están compartiendo y eso se le llama las moléculas, ¿sí? Por ejemplo, la molécula de agua, el H2O, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, en este caso la fórmula molecular indica los elementos y el número de átomos de cada elemento que forman la molécula. Por ejemplo, oxígeno, H2O, que sería el agua, el oxígeno 2 es el oxígeno molecular, el oxígeno que respiramos. CH4 es el metano, es un gas. Entonces, ahí nos está diciendo que tenemos un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Mientras que acá nos está diciendo que el oxígeno molecular son 2 moléculas de oxígeno y acá tendríamos 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, las moléculas es cuando 2 o más átomos, en este caso son 2, pero pueden ser más. Ven que acá son un carbono y 4 hidrógeno, por lo tanto son 5 átomos para que forman la molécula de metano. En el caso del agua, el H2O, son 3 átomos que están formando esa molécula, y de esos son, bueno, todas sustancias. Entonces, cuando 2 átomos, entonces acá decimos se denomina molécula. Por otro lado, el concepto de compuesto es una sustancia que contiene átomos de 2 o más elementos diferentes. Por ejemplo, el agua es un compuesto. El oxígeno no es un compuesto porque contiene átomos de un solo elemento, por lo tanto no entraría dentro de... es una molécula, pero no es un compuesto. Por otro lado, otro concepto que también se ve mucho y hace la fisiología es la de radical libre. Un radical libre es un átomo o un grupo de átomos, una molécula, con un electrón impar, es decir, que tiene un electrón de más, tiene una carga negativa de más allá de su capa de valencia. Es decir, fijémonos, acá tenemos el oxígeno molecular. Fíjense que en el oxígeno molecular tiene 2 electrones en su capa interna. Bueno, esa no es la que comparten. Acá tenemos 2, 4, 6. Entonces tiene en total 8 electrones. De esos 8, 6 tiene 6 en su capa externa, entonces comparte 2 con el otro, con lo cual llena en A8 su capa externa de valencia, cumple con esa regla del octeto. Entonces este es el oxígeno molecular, la molécula de oxígeno. Ahora existen muchos radicales libres en la cual
tiene un electrón de más. Este electrón que se dice no apareado, porque estos están apareados porque están entre una y otra, ¿sí? Tiene 4 propios y 2 que comparte. Entonces 4 más 2, 6, más 2 que comparte, 8. Y este, como les decía, tiene un rato, lo tiene cada uno de estos átomos. Entonces, cuando ganan un electrón de más, esto ocurre mucho, es un proceso bastante frecuente que lo vamos a encontrar en los procesos de oxidación y reducción. Las células generan muchos radicales libres para, por ejemplo, defenderse de bacterias, porque esta molécula es muy oxidante, es decir, enseguida reacciona con compuestos lípidos o proteínas de la bacteria que está invadiendo y genera, lo modifica, lo altera y lo daña, con lo cual lo elimina. El problema es cuando estos radicales libres se producen en exceso, entonces el cuerpo siempre tiene sistemas para defenderse de estos radicales libres, que se llaman los famosos antioxidantes. Por eso siempre necesitamos tener una dosis de antioxidante. Pero si tenemos poco antioxidante, producimos pocos antioxidantes naturales, entonces estos radicales libres pueden llegar a dañar a la propia célula. Bien, en cuanto a los enlaces químicos, vemos que las fuerzas que mantienen junto a los átomos de una molécula o un compuesto son los enlaces químicos. ¿Sí? Ahora sí estamos entrando en el tema de enlaces químicos. Y vamos a ver que existen 3 tipos de enlaces: el enlace iónico, covalente y de hidrógeno. La probabilidad de que un átomo forme un enlace químico va a depender del número de electrones que tiene en su capa más externa, que es lo que estábamos viendo. Entonces, los átomos con una capa de valencia de 8 electrones, ya les había comentado hoy, son químicamente muy estables, son lo que se llaman los gases nobles, porque tienen su capa externa ya llena con o 2 electrones u 8 en la segunda capa o en la tercera capa. Entonces esta se la llama la regla del octeto, es decir, los átomos tienden a tener su capa de valencia externa completa, y esa parte se va a completar mediante pérdida o ganancia de electrones o bien mediante compartir los electrones. Esta es la que se llama la regla del octeto. Entonces, en los enlaces iónicos es similar a lo que ya habíamos visto. En la ionización de un átomo se basa en la ionización de un átomo. Entonces decíamos que los átomos se ionizan. Uno pierde electrones y el otro lo gana. Entonces este va a quedar como un catión con carga positiva, un catión, y este como un anión, uno con carga negativa. Entonces los iones positivos, los iones de carga positiva y de negativa se van a atraer. Es decir, al haber carga positiva, carga negativa, se atraen y permanecen unidas por fuerzas electrostáticas, es decir, las fuerzas que genera la atracción entre cargas opuestas. En general son compuestos sólidos. En nuestro cuerpo los vamos a encontrar fundamentalmente así como compuestos sólidos en los dientes y en los huesos, porque en los huesos y en los dientes tenemos se llaman cristales de hidroxiapatita, que es fosfato de calcio, ¿sí? Tienen el grupo fosfato y que es un anión haciendo de anión, y el calcio, que en este caso sería el catión. Ejemplo de formación también de enlaces iónicos, ¿eh? Entonces decíamos que los enlaces iónicos se producen por atracción entre cargas. El ejemplo más común es el de el cloruro de sodio, o sea, tenemos el sodio y el cloruro, que es la sal común de mesa. Vieron que la sal común de mesa, entonces, ¿qué pasa? Es un sólido y tiene forma de cristales. Si uno los observa con detalle van a ver que son como cristalitos. En este caso, el sodio, fíjense que tiene la primera capa 2, la segunda capa tiene sus 8 electrones, o sea que tiene 2 más 8, 10, más 1, 11. Tiene el número atómico es 11, o sea que tiene 11 electrones. O sea que tiene un solo electrón en su tercera capa de valencia. Este electrón se pierde fácilmente, con lo cual va a quedar un ion, un catión sodio. En cambio el cloro, fijémonos que tiene 2 más 8 son 10, y acá tiene 2, 4, 6, 7 electrones en su capa externa de valencia. O sea que tiene 17
electrones, o sea, su número atómico es 17. Entonces le falta uno solo para completar la capa externa, un solo electrón para completar la capa externa de valencia. Entonces este lo pierde fácilmente, este que pierde lo gana fácilmente completando con esa regla del octeto la tercera capa de valencia, con lo cual adquiere una carga negativa, o sea que queda el ion cloruro. Por eso es cloruro de sodio. Acá tenemos entonces la sal, se atraen y ambos quedan unidos y forman cristales. Fíjense que el cloro es mucho más grande, acá está representado en amarillo, el sodio en verde, pero se van formando, como se van atrayendo, esos pueden unirse uno al lado del otro, entonces mediante cargas electrostáticas, con lo cual genera lo que se llama un cristal. Tenemos los cristales de sal común. Ahora estos cristales, esto cuando están como elementos sólidos o precipitados. Ahora, cuando en nuestro organismo tenemos, por ejemplo, mucho cloruro de sodio, mucho sodio y mucho cloro, cuando se los expone a agua, por ejemplo, a solventes acuosos, a agua, estos se ionizan, se separan en el ion sodio, el catión sodio y el anión cloruro, generando lo que se llaman electrolitos. O sea que los electrolitos son iones disueltos en el medio acuoso, por ejemplo en el líquido extracelular o en el líquido intracelular. Eso es lo que se denomina electrolitos. Entonces cuando se disuelven en cargas positivas y negativas, es decir, son cargas disueltas. Y lo importante acá del concepto es que están en solución. ¿Sí? En solución. Estas sales se disuelven. Ustedes han visto cuando agregan sal de mesa al agua, que estas al ratito enseguida, si lo mezclan un poco, enseguida se disuelve. ¿Por qué? Porque los componentes de ese cristal se empiezan a disolver con el agua, se empiezan a mezclar en el agua porque son polares, tienen cargas, entonces se pueden disolver en el agua que también tiene cargas. Entonces, por eso en solución forman lo que se llama electrolitos. Tenemos muchos electrolitos en nuestro organismo, los más comunes o más importantes tenemos el ion hidrógeno, fíjense que acá tiene una carga positiva, el H+, es decir que el hidrógeno que tiene un solo protón y un solo electrón tiende a perder su electrón, con lo cual queda una carga positiva. El ion sodio, Na+, el ion potasio, K+, el ion amonio, esta es una molécula formada por NH4+, el ion magnesio, calcio, ion ferroso, el hierro con 2 cargas positivas, o el ion férrico, el hierro con 3 cargas positivas. Esto es muy importante, estos dos estados, con 2 o con 3, es decir, si perdió 2 electrones o perdió 3 electrones, porque esto se observa en las reacciones, por ejemplo, de captación de oxígeno por la sangre. Bien, entre los aniones, los que tienen carga negativa, vamos a encontrar el fluoruro, cloruro, el principal anión que tenemos extracelular, ioduro, el yodo, ion hidróxido, el OH-, que esto puede venir de lo que se llaman los álcalis, pueden venir del agua, del desdoblamiento del agua, el ion bicarbonato, fíjense que esta molécula tiene hidrógeno, carbono y 3 moléculas de oxígeno, el ion óxido, oxígeno con 2 cargas negativas, sulfato, una molécula, o fosfato, también otra molécula, con 2 o con 3 cargas negativas. Bien, ahora, ¿qué es el enlace? Habíamos visto enlaces iónicos, ahora vemos el enlace covalente. Cuando dos átomos comparten sus electrones, ahora los comparten, los electrones, en lugar de ganarlos o perderlos, se forma un enlace covalente. Cuando mayor es el número de pares de electrones compartidos entre dos átomos, más resistente es ese enlace covalente. Acá, por ejemplo, tenemos una molécula, seguimos la de metano, que es carbono con 4 hidrógenos unidos. Acá los están compartiendo. Fíjense que el carbono en su capa externa tenía 4 electrones y los hidrógenos tienen 1. Los hidrógenos tienden,